Librérate. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. La protagonista de tu vida y brillar a cada momento, Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. En Radio Sol 106.3 FM. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Pues continuamos en el tomo 147 de Confieso que he leído, hoy miércoles 26 de febrero. Les recuerdo que el 28 de febrero, dentro de 2 días, va a dar inicio los 2 diplomados que está ofreciendo la Universidad de Sonora, uno sobre economía digital y el otro que es la segunda promoción, segundo diplomado, y otro sobre tecnología blockchain. Ojalá se reporten, puede ser de mucha utilidad para todos ustedes. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches. Pues buenas noches a las personas que nos sintonizan, ya sea a través de la frecuencia de radio o por alguno de los medios de internet. Pues bien, el fin de semana pasado fue un fin de semana de los que le llamamos fines de semana largos. A lo mejor no para todos, pero sí para algunos. Pues sí, ¿no? Hubo puente, ¿no? El día lunes, pues no sé. Los que están ligados con el Estado. Así es, los que están ligados con el Estado. Que teóricamente no debiera ser día de descanso, ¿no? Porque la idea es que vayan a hacer honores a la bandera. Pero bueno, lo traigo a la mesa porque los estados como el nuestro, estados fronterizos, que colindamos con Estados Unidos, solemos aprovechar estos días para pues ir a pasar unos días de descanso, de shopping o a lo mejor a visitar a los que tienen familia por allá, a visitar algún familiar. Sin embargo, nunca deja de llamarnos la atención cómo a partir de que cruzamos la línea fronteriza sí, podemos percibir un cambio en la conducta de los ciudadanos, ¿no? Un cambio de conducta que en un primer momento tiene que ver con el respeto, insisto, en un primer momento, de las leyes de tránsito. Es decir, cruzamos la línea fronteriza y empezamos a darnos cuenta pues, que todo el mundo trae su cinturón de seguridad, todo el mundo respeta las señales de tránsito, altos, semáforos, vueltas. Incluso si yo voy manejando, pues para dar vuelta, para pasar de un carril a otro, pongo mi direccional. Pero además también sé que el carro que viene atrás no me va a echar el carro encima, ¿no? Como pasa aquí en México, sino que me va a hacer cierto espacio para que yo pueda... Nadie arroja basura por la ventana. Nadie arroja, no, eso es inconcebible. O sea, nadie va a sacar la manota por ahí a tirar un puño de basura por el cristal del vehículo. Y entonces, insisto, esto no deja de llamarnos la atención y generalmente nos hacemos la pregunta, ¿por qué eso no sucede aquí en México? ¿No? O al menos, ¿por qué no sucede en un grado similar al que sucede en Estados Unidos?
La respuesta chusca es a este tipo de interrogantes es que pues aquí en México está lleno de mexicanos, mientras que allá son norteamericanos, ¿no? Pero lo cierto es que este fenómeno de respeto en un primer momento, insisto, en un primer nivel de respeto hacia las leyes de tránsito, es un fenómeno mucho más amplio y mucho más complejo que tiene que ver con el nivel de respeto hacia el sistema jurídico en general, a todo ese entramado de leyes, reglamentos, la misma Constitución, que tanto respeto mi sistema jurídico. Y a todo este fenómeno que he descrito le hemos dado el nombre de cultura de la legalidad, ¿no? De tal manera que, para responder esa pregunta de manera un poquito más correcta de por qué en México no sucede eso que sucede en Estados Unidos, pues la respuesta más correcta sería decir que porque en México la cultura de la legalidad es menor que la de Estados Unidos. Bueno, pues el día de hoy y el siguiente miércoles vamos a estar hablando precisamente de esta idea de la cultura de la legalidad. El día de hoy vamos a describir un poquito qué es esta idea de la cultura de la legalidad, por qué es importante, y el siguiente miércoles vamos a traer algunos instrumentos de medición de la cultura de la legalidad. Es decir, ya actualmente hay varios estudios que operacionalizan este concepto de cultura de la legalidad y nos permiten medir qué tanto un estado tiene. Generan indicadores para poder operacionalizar esta idea de cultura de la legalidad. Bueno, esta idea de medir este fenómeno de respeto hacia los sistemas jurídicos desde una perspectiva cultural surge por allá a mediados de los años 80. Y surge con esta idea, con esta reivindicación que tiene el concepto de cultura, por ahí más o menos en el año 85, esta reivindicación del concepto de cultura como un fenómeno o como una variable explicativa de muchos de los fenómenos sociales que se estaban dando en ese momento. Es decir, por aquellos años empezamos a utilizar o a estudiar este concepto de cultura complejo de por sí para poder entender mucho de los fenómenos que se estaban dando. Y en ese contexto, en esos años, empiezan a surgir este tipo de estudios que, haciendo uso de esa idea o ese concepto de cultura, pretenden estudiar cómo determinadas sociedades respetan más o respetan menos sus sistemas jurídicos, y empiezan a aparecer estos estudios que le damos, que llevan por nombre cultura de la legalidad. Pero ¿por qué es importante pues estudiar esta idea de la cultura de la legalidad? Superado aquel viejo debate, maestro, filosófico y teórico respecto a qué es mejor, si es mejor un gobierno de leyes o si es mejor un gobierno de hombres, y aceptado como es actualmente que siempre será preferible tener un gobierno de leyes, pues bueno, a partir de ahí, de que hemos aceptado que los gobiernos de leyes siempre serán mejores que los gobiernos de los hombres, la tendencia ha sido a buscar cómo son mejores los gobiernos de leyes. Es decir, si ya una sociedad ha aceptado que siempre va a ser mejor estar gobernada por leyes que estar gobernada por hombres, pues entonces la tendencia a partir de ese momento ha sido a perfeccionar ese estado de leyes. Pero no solamente cómo lo hago mejor, sino además cómo lo hago que perdure, ¿no? Porque uno de los fines del Estado es que funcione bien, pero además que perdure en el tiempo. Bueno, pues ante esta situación, pues se vuelve relevante entonces estudiar por qué algunas sociedades respetan más las leyes que otras, ¿no? Es decir, si hemos aceptado que es mejor, siempre será mejor vivir bajo un estado de leyes, entonces sí se vuelve relevante saber por qué algunas sociedades respetan en mayor o menor grado los estados jurídicos que se han dado. ¿Qué factores impactan esa conducta? ¿Cuáles son los factores que impactan esa conducta? Y entonces lo que empezamos a ver en y a contrapartida, ¿qué factores ausentes no impactan o presentes impactan lo contrario? Exactamente. Y entonces lo que empezamos a ver en estos estudios
son, por un lado, un nivel, digamos, descriptivo, que era lo que decíamos en un momento. Empiezan a sistematizar, y esto es muy importante, para poder medir cuál es el grado de cultura de legalidad de un Estado, ¿no? Si no podemos medir, pues no podemos corregir nada. Entonces, en un primer momento, estos estudios dicen la cultura de legalidad del Estado mexicano es baja en relación a, ¿no? O los estados del norte tienen mayor cultura de la legalidad que los estados del sur. Insisto, esto ya es de por sí importante, pero lo más importante es saber por qué, ¿no? ¿Por qué unos respetan más que otros los sistemas jurídicos? Bueno, y aquí, en un primer momento, digamos, una variable que pudiera explicar esto es el nivel de conocimiento de los sistemas jurídicos. Es decir, si hay, digamos, una correlación entre la variable conocimiento del sistema jurídico y la variable respeto del sistema jurídico. Sin embargo, no es una variable determinante, es decir, no es lo único que influye en el cumplimiento del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque puede suceder que yo conozca el sistema jurídico y sin embargo esté decidido a no cumplirlo por diferentes razones. Voy a traer a la mesa, espero no meterme en problemas, la situación que se dio el fin de semana con la marcha de las feministas, un reclamo legítimo, totalmente legítimo, que termina convirtiéndose en pues actos que generaron ahí en el Poder Judicial una serie de destrozos, ¿no? Evidentemente, las personas que realizaron estos actos sabían que su conducta pues era transgresora. Era transgresora. En algún momento podía tipificar algún delito. A lo mejor no sabían exactamente qué, pero sí sabían que lo que estaba haciendo estaba mal. Sin embargo, aún así decidieron llevar a cabo este tipo de conducta. Así como ese, podemos poner lo que está pasando en la UNAM. Lo que está pasando en la UNAM. Que es la máxima casa de estudios. Exactamente. Y entonces, cuando se da esta situación, que decimos, pues no basta con el conocimiento, porque si esa fuera la única razón, pues el problema sería muy sencillo. Bastara con que el Estado implementara políticas de conocimiento de los sistemas jurídicos para resolver el problema de la cultura de legalidad. Y además hay personas que sin conocer las leyes actúan como si las conocieran. Exactamente. ¿Sí? Y a la inversa. Y a la inversa. Entonces, nos surge la pregunta de por qué, a pesar de que conocemos las leyes, estamos dispuestos a acatarlas. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Vuelvo al ejemplo. El Estado, ante este ejemplo que poníamos, tiene dos opciones. Una, es decir, aplicar la ley a rajatabla, sin ninguna distinción. Es decir, un Estado que simple y sencillamente aplica la ley independientemente de si el ciudadano está de acuerdo a los procesos de creación o a los procesos sustanciales de esa norma jurídica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces el Estado se convierte en un policía que vigila el cumplimiento de esas leyes y efectivamente cumplirá la función de volver efectivo el sistema jurídico. Es decir, estamos hablando de sistemas totalitarios. No me interesa si tú estás de acuerdo con el sistema jurídico, no me interesa si tú estás de acuerdo con los procesos de creación de la norma, lo único que me interesa es que tú cumplas con la norma jurídica. Y para eso me voy a hacer de una serie de herramientas coercitivas para hacerte cumplir. Un Estado policía. Un Estado policía, ¿no? Y dirán muchos, pues son estados que son efectivos. A final de cuentas, la mano dura, pues, del Estado es efectiva. Y que según estudios, Vladimir, tú los conoces muy bien, en sociedades donde se desbordan mucho las cosas, una buena parte de la sociedad clama. Efectivamente, por ese tipo de gobierno. Efectivamente, y que de alguna manera son temas nuestros que hemos tocado aquí en esta mesa, que cuando se dan esas situaciones de crisis, a veces que decimos, ni modo, necesitamos mano dura, pero lo que no estamos viendo es las consecuencias de esa mano dura. Generalmente
vienen precisamente de un proceso histórico, de cosas que no queríamos, que eran precisamente los gobiernos y que lejos de totalitarios. sofocar la ilegalidad, la escala. Y que lejos de sofocar la ilegalidad, la escala, y que precisamente por eso lo convierte en sistemas inestables, que era el otro objetivo de los estados de derecho. Es decir, sí tienes que cumplir con tu objetivo de hacer respetar las normas, pero además tienes que perdurar, ¿no? Y los sistemas totalitarios, los que aplican la norma a rajatabla, tienden a ser sistemas inestables. ¿Cuál es la opción que nos queda entonces? ¿No? Es decir, ¿cómo le hago para que la gente cumpla las leyes, que tenga un buen nivel de cultura de legalidad, pero que además sea un sistema estable? Sería como el ciudadano cumple las normas simple y sencillamente sin la vigilancia del Estado. Parece una situación utópica, ¿no? Pero aquí en México. Pero en otras partes no. En otras partes no. Hay que ver, por ejemplo, los países escandinavos, que tienen un nivel de cultura de legalidad muy alto, ¿no? Y no tienen que tener a un policía enseguida de ellos. Por ejemplo, la gente paga el metro sin que nadie les diga que tenga que pagar el metro. No hay ningún instrumento de vigilancia para ver quiénes pagan el metro. En fin, ¿cómo le hacemos para que esto suceda? La tendencia para que sucedan este tipo de cosas es los sistemas democráticos. Volvemos a lo mismo. El único sistema que está garantizando que el sistema jurídico funcione, pero además prevalezca, son los sistemas democráticos. ¿Por qué? Porque en un sistema democrático es el ciudadano el que se da las leyes que se quiere dar. Y bajo esta lógica de que es el mismo ciudadano el que se está poniendo las reglas con las cuales quiere ser gobernado, pues es más probable que ese ciudadano confíe y esté dispuesto a someterse a esas reglas autoimpuestas, ¿no? De tal manera que si un ciudadano no cree en los procesos de creación de las normas, no cree en las instituciones que crean las normas, pues entonces no va a creer en las normas que regulan su conducta, y por lo tanto habrá pocos o nulos incentivos para que ese ciudadano respete esa norma, y por lo tanto el nivel de cultura de legalidad será muy bajo. En cambio, en un sistema democrático donde las instituciones democráticas funcionan, donde los procesos de creación de normas funcionan, donde esas normas representan precisamente el sentir de los ciudadanos tendrán los incentivos para generar o para adecuar su conducta a esas normas, sin necesidad de tener un órgano, un estado policía que esté vigilando, digamos, la conducta de esos ciudadanos. Excelente, muy buen tema que vas a continuar el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a traer algunos elementos. Ahora sí que para irlos calando. Oye, ahí, ahorita que me asomé ahí al Facebook, Lupita, ¿se me das algunos nombres de los que están nuestros ya escuchas frecuentes? Está Diana Miranda, está Marta Beatriz, está Guadalupe Félix, pero también vi ahí, está Berardo. ¿Ya regresaste, Berardo? O ya te reportaste de nuevo, Berardo Soto, que le gusta, dice que le gusta mucho los miércoles. Es que ahí habla el paisano, es del Mayo, maestro. Pues felicidades. Sí, y está el maestro también lo vi ahorita, de aquí de la Normal. Maestro Luis. Claro, ahí maestro Luis que nos... ¿Alguien más, Lupita? Ahí. Sí, no ven el celular. Bueno, ahorita le mandamos saludos. Si me permite un comercial. Sí, claro. El próximo martes 3, ¿no? El próximo martes 3 vamos a estar en la Casa de la Cultura Jurídica. Me invitaron ahí a estar hablando precisamente sobre este tema. Vamos a tener ahí el martes 3 en la Casa de la Cultura Jurídica. Empieza es un ciclo de conferencias. A mí me toca hablar este tema. Empiezo a las 5 de la tarde por 2 horas. Entonces ahí vamos a estar para los que gusten echarse la vuelta por ahí. Perfecto, a las 5 de la tarde. Recuerden la dirección de la Casa de la Cultura. Pues está ahí a un costado de lo que es el Parque Madero. Casi no es contra esquina, porque no es esquina, pero de la ¿cómo se llama la iglesia esta? La Capilla del Carmen, ¿no? Está en el ala, ¿qué sería? Para allá está el sur
suroeste, más o menos. Del parque, ya del enorme parque, ¿no? Así es, en la esquina por ahí está, suroeste del parque. Sí, cerca de la Capilla del Carmen. Qué bueno que nos dijiste. Israel Núñez. Israel Núñez, gracias ahí. Francisco no se había reportado. Ávila, Francisco Ávila. Jesús Alfonso Álvarez. Antonio. Jesús Antonio. No, Luis Antonio. Luis Antonio. Luis Antonio Álvarez, el maestro de la normal. Por ahí vi a Berardo ahorita. Bueno, les mandamos un saludo y qué bueno que están. Virgilio desde Oaxaca. Mira. Virgilio. Sí, hasta la otra punta. Virgilio López de este estado maravilloso. Bien, tomamos nuestro separador, lo colocamos y nos vamos a ir a escuchar a Luis Eduardo Aute, Sin tu latido. ¿Qué más melancolía que Sin tu latido? Y enseguida volvemos. Muy bien. Pues nos vemos. Salgan.